Listo, ya está la grabación. A ver, como me iba diciendo tu compañera, la atmósfera está compuesta por una serie de gases. Y cuando nosotros nos referimos a su origen, ya, el origen de la atmósfera se remonta también al origen de la Tierra. Cuando inicialmente se formó nuestro planeta y paulatinamente este fue solidificándose, al interior quedaron atrapados una serie de gases que van a salir al exterior o a la superficie conforme se iban realizando las erupciones volcánicas. Así que si a nosotros nos preguntan por qué proceso se da formación a nuestra atmósfera, nosotros vamos a decir el vulcanismo. O podemos mencionar erupciones volcánicas. El vulcanismo, las erupciones volcánicas, fueron colocando en nuestra atmósfera una serie de gases. Los gases, por así decir, primitivos que conformaron nuestra atmósfera en gran porcentaje eran vapor de agua, dióxido de carbono, amoníaco, metano y argón. Estos van a ser los primeros gases que van a conformar nuestra atmósfera. Claro que de esos, ahora en nuestra atmósfera mantenemos solamente vapor de agua, dióxido de carbono y argón, ¿no? Pero inicialmente estos gases conformaban o estaban en mayor porcentaje. Recuerda, el metano, el amoníaco, para nosotros pues no serían gases que nos van a permitir la vida, ¿verdad? Entonces, el origen de la atmósfera se va a remontar, ¿ok?, a las erupciones volcánicas. Hace miles de años que se produjo estas erupciones volcánicas, fueron colocando en nuestra atmósfera esa gran variedad de gases. Entre ellos, ¿qué sucedió? Una vez que el vapor de agua se fue colocando en nuestra atmósfera primitiva, este vapor de agua va a generar formación de nubosidad. El vapor de agua al acumularse pasa a un estado de condensación. Y producto de ese estado de condensación, las masas de agua van a comenzar a precipitarse. Y es así que se van a producir las lluvias. ¿Ok? Pero recuerda que teníamos una gran concentración de vapor de agua. Entonces, las lluvias fueron intensas en un inicio, en la formación del planeta, y producto de estas lluvias intensas se fueron formando grandes masas de agua en la Tierra. Esas masas de agua pasaron a formar los océanos. A su vez, dentro de estos océanos comenzaron a aparecer elementos como las bacterias o de repente por ahí las algas primitivas, y después de ello, de que aparecieron estas algas primitivas, estas alguitas fueron desarrollando, estas algas fueron generando el proceso de fotosíntesis. Es decir, captaban el dióxido de carbono que había en la atmósfera y luego procesaban en su interior y emitían oxígeno. De inicialmente tener esta composición, esta atmósfera primitiva, con la aparición de estas algas primitivas, se fue desarrollando la fotosíntesis en la Tierra. Y paulatinamente fueron apareciendo ya otros elementos, otras plantas que fueron absorbiendo en gran medida ese dióxido de carbono para hoy nosotros ver que la composición de la atmósfera presenta las siguientes características. En nuestra atmósfera actual vamos a tener lo siguiente. La atmósfera ya actual, después de todo ese proceso que ha llevado o que se ha tenido en la Tierra, nuestra atmósfera actual está compuesta por una serie de gases. Unos catalogados como gases permanentes. Profesora, ¿por qué le vamos a decir estos gases permanentes? Porque la presencia de estos gases sobre toda la superficie terrestre es la misma, no varía. Es decir,
voy a encontrar nitrógeno, o sea, el 79% de la atmósfera estará conformada por nitrógeno. Luego le sigue el oxígeno, el argón, el neón, el criptón, xenón y radón. Todos estos están sobre toda la superficie terrestre sin excepción. Y de todos ellos, el gas que tiene el mayor porcentaje en nuestra atmósfera va a recibir el nombre de nitrógeno. Por ello, a estos gases le vamos a decir permanentes, porque en toda la atmósfera vamos a tener la presencia de estos gases en ese mismo porcentaje. Hay otro grupo de gases considerados gases variables. Profesora, ¿por qué se le dice este grupo gases variables? La presencia de estos gases, ojo, la presencia de estos gases no está, o sea, estos gases no los vamos a encontrar sobre toda la superficie terrestre. En algunos tendré la presencia de estos gases, en algunos lugares de la Tierra tendré una mayor concentración de estos gases y en otros lugares no. Por ello, estos gases son catalogados como gases variables. Y dentro de estos gases variables o gases del efecto invernadero, por eso GI, vamos a encontrar lo siguiente. Encontramos aquí al vapor de agua, al anhídrido carbónico o dióxido de carbono y también al ozono. Y hay un detalle con estos gases. Estos gases que vamos a encontrar en la atmósfera cumplen una función muy importante. Estos gases van a regular la temperatura ambiental. La presencia de estos gases me va a permitir regular la temperatura ambiental. ¿Cómo así, profesora? Miren, el vapor de agua cumple una función muy importante. El vapor de agua durante el día va absorbiendo calor. Y en la noche, ese calor absorbido por el vapor de agua lo va a disipar al ambiente. ¿Va a haber cambio de temperatura? Sí, pero ese cambio de temperatura entre el día y la noche ya no va a ser tan brusco. Si es que en ese lugar no existiera vapor de agua, como es el caso de los desiertos, porque en los desiertos el vapor de agua es escaso o casi nulo, en estos lugares las temperaturas cambian, pero muy drásticamente. ¿Cómo así, profesora? En el día, en un desierto, la temperatura puede llegar a 40, 30 grados. Llega la noche y la temperatura desciende a 0. Ahí está habiendo un cambio brusco en la temperatura, porque no hay vapor de agua. La presencia del vapor de agua, del dióxido de carbono e incluso el ozono hace que la temperatura ambiental se regule. Por eso a estos gases variables o GI también les voy a decir termorreguladores, porque me van a permitir regular la temperatura ambiental. Es debido a ello que le puedo decir gases variables, gases GI o simplemente gases termorreguladores, porque la presencia de estos gases me va a permitir regular la temperatura ambiental. Por ejemplo, tú te vas al sector andino, ahí no hay vapor de agua, el aire es seco. Entonces el cambio de temperatura es sumamente brusco. Cuando estás bajo los rayos del sol, tienes mucho calor. Inmediatamente tú buscas una sombra y te va a suceder lo contrario, te va a dar mucho frío, porque ahí no hay vapor de agua. Y el vapor de agua cumple esa función, regula la temperatura ambiental. Si a ti te preguntan cuál es el gas más abundante en nuestra atmósfera, tú tienes que decir nitrógeno. Y el segundo más abundante se va a denominar oxígeno. Y no te olvides esa partecita. Ahora bien, aparte de ello, por aquí, nuestra atmósfera va a presentar las siguientes características. Dentro de las características que posee la atmósfera, vamos a decir lo siguiente. Miren. Nuestra atmósfera es inodora, es decir, no va a presentar en este caso, no va a presentar un olor característico.
Profesora, pero cada gas, bueno, si bien es cierto, decimos que la atmósfera es toda aquella esfera gaseosa que está envolviendo a la Tierra, esta atmósfera, como hemos visto, está conformada por una serie de gases. Entre ellos están los gases variables, los gases permanentes, ¿verdad? Pero si yo digo que la atmósfera se caracteriza por ser inodora, es porque no tiene un olor característico. En general, todos estos gases que conforman la atmósfera no tienen un olor característico. Por eso simplemente digo que la atmósfera es inodora. El término incoloro hace alusión a que nuestra atmósfera no presenta un color característico. ¿Ya? Nuestra atmósfera no tiene color característico, por eso simplemente digo incolora. Además, la atmósfera es insípida. ¿Por qué digo que la atmósfera es insípida? Porque la atmósfera no va a presentar, ¿ok? No va a presentar un sabor característico. Y simplemente por ello le voy a dar estas características. Además, la atmósfera es compresible, dice ahí. Profesora, ¿qué significa que la atmósfera sea compresible? Ahora, cuando yo le someto fuerza o le someto presión a los gases que conforman la atmósfera, estos gases van a reducir su volumen inicial. Al ser sometidos a presión, estos gases se van a comprimir. Es como si yo cogiera una bolsita, ya te habrá pasado. Coges tú una bolsita, esa bolsita la abres, la colocas ahí en la atmósfera y en esa pequeña bolsita, al tú cerrar la bolsa, le estás sometiendo presión. Los gases que estaban dispersos en la atmósfera se van a comprimir en ese pequeño espacio. Cuando yo le someto presión a los gases que conforman la atmósfera, estos se van a comprimir. Pero así como van a disminuir el volumen inicial, también tienen la capacidad de recobrar, ¿ok? Ese volumen inicial perdido. ¿Por qué, profesora? Porque la otra característica de la atmósfera es la elasticidad. Es decir, una vez que yo deje de retirar o una vez que yo retire la presión, los gases son liberados y vuelven a ocupar su volumen inicial. A eso nosotros le vamos a decir elasticidad. Profesora, luego por acá dice que la atmósfera se caracteriza por la movilidad, o la atmósfera es móvil. Esta es la capacidad de desplazamiento de los gases por acción del viento. El viento va a generar que estos gases se comiencen a desplazar. Además, hay otra característica que dice aquí que la atmósfera es diatermante. Profesora, ¿qué significa que mi atmósfera sea diatermante? La diatermancia es la propiedad atmosférica que permite el paso del calor. ¿Sí? El paso del calor, el que pase el calor o el que se pueda conservar el calor es una propiedad de la atmósfera, ¿sí? De mantener el calor. ¿Sí? Entonces, cuando digo, la atmósfera se caracteriza por ser diatermante. Es la propiedad atmosférica que va a permitir el paso del calor del sol. A eso le digo que es diatermante. Y hay un detalle más. Como te dije, mira, existe lo que se va a denominar compresibilidad. Es decir, cuando yo le someto presión a los gases que conforman la atmósfera, estos gases se van a comprimir. Y producto de ello, mira, aquí tengo la Tierra, ¿ya? Digamos que esta partecita que estoy dibujando es la Tierra. Y alrededor este círculo rojo me está representando la atmósfera. Ahora, mira, aquí en los polos yo tengo mayor presión. ¿Sí? Hacia los polos yo voy a tener mayor presión. Esto quiere decir que mi espesor atmosférico en los polos va a ser menor. Aproximadamente esto es de 500 kilómetros en los polos. Pero como en la zona ecuatorial, ¿ya? En la zona ecuatorial yo tengo menor presión y por lo tanto hay una fuerza centrífuga,
aquí en la zona ecuatorial, el Ecuador va a presentar un ancho de 1000 kilómetros. Entonces, el espesor de la atmósfera va a ser variable. En la zona polar, solo 500 kilómetros, y en la zona ecuatorial me presentará 1000 kilómetros de espesor. Esta condición hace que nuestra atmósfera tenga espesor variable. ¿Y por qué? Por la presión a la que se ven sometidos los gases. Los gases se van a ver sometidos a mayor presión en la zona polar y en la zona ecuatorial menor presión, por ello el espesor va a ser variable. ¿Me dejé entender esa partecita? ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta? Bien, continuamos. Hay factores que van a permitir la existencia de la gravedad. O disculpa, la existencia de nuestra Ah, atmósfera. Dime. profesora, disculpe, es que compresible, entonces se refiere a eso de que es achatado en los polos y así un poco No, expandido en el Ecuador, ¿o? ya. Eso que te he dicho que es achatado en los polos y ensanchado en el ecuador es la variación de espesor de la atmósfera. Esto tiene que ver con la capacidad de la atmósfera de comprimirse. Cuando yo le someto presión a los gases de la atmósfera, estos gases se pueden comprimir. Es una propiedad. El que los gasecitos se puedan comprimir es una propiedad de la atmósfera o una característica. Esto se va a ver reflejado en la variación de espesor de nuestro. Por eso en el sector de los polos, el espesor atmosférico solo tiene 500 kilómetros. ¿Por qué? Porque está sometido a mayor presión. Mientras que en la zona ecuatorial, el espesor atmosférico es de 1000. Tiene que ver esa variación del espesor, tiene que ver con esa capacidad denominada compresibilidad. Ahora, para que exista nuestra atmósfera, hay dos factores que han permitido su existencia. Uno de ellos es la gravedad. Sin gravedad, los elementos o los gases que conforman nuestra atmósfera se irían, se irían hacia el espacio. Si es que no hubiera gravedad, jóvenes, nosotros no hubiéramos podido conservar aquí en la Tierra a gases como de repente el nitrógeno o el oxígeno. Estos gases pesados van a abundar en nuestra atmósfera. ¿Qué gases pesados, profe? Nitrógeno y oxígeno. Pero aquellos gases que no son muy pesados, como es el caso del helio y el hidrógeno, no pueden ser retenidos en la zona baja de la atmósfera, sino que estos gases ligeros se van perdiendo progresivamente en el espacio. Profesora, entonces quiere decir que más allá de la superficie terrestre, ubicaré una mayor concentración de helio y hidrógeno. Pero sobre la superficie terrestre voy a poder retener gases denominados pesados, como es el caso del oxígeno y el nitrógeno. Entonces, en otras palabras, sin gravedad no hubiéramos podido retener esos gases que son importantes para la vida. ¿Sí? Pero hay otro factor, que es la radiación solar. Si únicamente nosotros dependiéramos de la acción de la gravedad terrestre, los gases estarían cerca del suelo, siendo difícil para nosotros oxigenarnos a mayores alturas. Es aquí donde la radiación solar interviene calentando y dando movimiento a los gases para que se puedan desplazar. Es decir, en otras palabras, la radiación solar distribuye los gases de forma vertical. Debido a la radiación solar, los gases se van a desplazar de forma vertical. Profesora, si solamente hubiera sido gravedad, hubieras tenido que trasladarte muy cerca al suelo, porque ahí quedarían concentrados los gases en mayor cantidad. Entonces, profesora, para que exista la atmósfera en la Tierra, han tenido que intervenir dos factores. Uno denominado gravedad terrestre
y el otro factor denominado radiación solar. Debido a estos dos, se permite o se ha podido tener atmósfera aquí en la Tierra. Uno retiene y otro le da movimiento a los gases que conforman la atmósfera. Por eso los dos son factores complementarios. ¿Ok? Este hace que se retengan los gases, pero este le otorga movilidad a los gases. Por eso los dos son factores importantes para la existencia de nuestra atmósfera. Profesora, pero ¿cómo la radiación solar determina movimiento? Miren, cuando tú, por ejemplo, en algún momento has visto ingresar un rayo de luz, un rayo de sol, hacia tu vivienda, hacia tu habitación, y por ahí te pusiste a ver fijamente. Porque aparte de que en nuestra atmósfera encontramos gases pesados, gases ligeros, también encontramos micropartículas, el polvo atmosférico. Entonces, cuando tú has visto que un rayito de sol ingresó por tu ventana, ahí en tu habitación o en tu sala, ya tú incluso te pusiste a ver fijamente esa radiación y te diste cuenta del detalle. Cuando tú ves el ingreso de esa radiación solar, vas a ver ahí las micropartículas que se están moviendo porque no están quietas. Ingresa el sol y ves cómo esas micropartículas hacen o cómo el sol hace que esas micropartículas de polvo atmosférico se estén desplazando. Incluso tú has querido botar esas partículas y con tu manito has comenzado a mover, ¿no? Pero a pesar de que tú hacías ello, esas micropartículas seguían en desplazamiento. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la radiación va a cumplir con esa función. Claro que nosotros lo podemos apreciar en elementos sólidos, en esas micropartículas. Lo mismo que hacen esas micropartículas, también las está haciendo en relación a los gases. Por eso la radiación determina movimiento, mientras que la gravedad terrestre permite que estos gases se puedan quedar aquí en la Tierra. Ahora, vamos a ver cómo se clasifica o cómo se divide la atmósfera o las capitas que tiene nuestra atmósfera. Van a existir dos criterios para determinar las capas de la atmósfera. El primero de ellos es teniendo en cuenta su composición química y el segundo está en relación a la variación de temperatura. Mira, si yo te hablo de la estructura de nuestra atmósfera, hay dos criterios, como te dije, según su composición química y según su temperatura. Según su composición química, la atmósfera va a tener dos capas. Una de ellas se va a llamar homósfera y la otra capita se va a llamar heterósfera. Y tengo la homósfera y la heterósfera. Mientras que la homósfera va de los 0 hasta los 80 o 90 kilómetros, la heterósfera va de los 90 hasta 500 o 1000 kilómetros. Profe, ¿por qué pongo la O? Porque recuerda, nuestro espesor atmosférico no es uniforme. En la zona de los polos tengo menor espesor, mientras que en la zona ecuatorial mi espesor atmosférico es mayor. Por eso es que pongo 80 o 90 o 500 o 1000 kilómetros. ¿Ok? Ahora, si yo me refiero a la homósfera, esta capita denominada homósfera está conformada de nitrógeno y oxígeno. En ella yo voy a tener una mayor concentración de nitrógeno y oxígeno. Los gases pesados, en otras palabras, van a conformar a la atmósfera. Mientras que la heterósfera, esta capita denominada heterósfera, va a estar conformada de gases ligeros o gases que van a ser sumamente volátiles. ¿Como cuáles? Por ejemplo, aquí vamos a tener a gases como el helio y el hidrógeno. Recuerda tú, en tu experiencia, en tu infancia, ¿verdad?
Cuando llenas tú un globito con helio, ¿a dónde tiende a ir? Cuando tú llenas un globito con helio, ¿hacia dónde tiende a ir el helio? Hacia arriba. Hacia la parte superior. ¿Por qué? Porque es un gas muy ligero. No puede ser retenido por la gravedad, entonces este gasecito se va hacia la parte superior. Entonces, el helio y el hidrógeno son considerados gases ligeros, que no pueden ser retenidos plenamente por la gravedad. Ahora, entonces, profesora, quiere decir que según su composición química tengo dos capitas, ¿sí? Una se va a llamar homósfera y la otra capita se va a llamar heterósfera. Pero según la temperatura, yo voy a tener 5 capas. Según la temperatura, voy a tener por aquí a la troposfera, que es la capa que está en contacto con nosotros, que es la que está más cercana a la superficie. Luego tengo la estratosfera, mesósfera, termósfera y por último exósfera. Esta última capita llamada exósfera es la que va a estar, ojo, es la que va a estar en contacto o es la capa límite con el espacio. Cuando ya llego a esta capita, estoy llegando al espacio. Entonces, sí, esta capita denominada exósfera es el límite con el espacio exterior. ¿Ya? Por eso le damos el nombre de exósfera. Profesora, disculpe, en la atmósfera, cuando dice de 0,80 o 90 kilómetros, ¿se refiere sobre el nivel del mar o...? No, 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 sobre la superficie. Ok, ok, profesor, entiendo, muchas gracias. Ya, pero dice 80-90, recuerda que es por la variación de espesor que tiene nuestra atmósfera. En la zona de polar, en la zona de los polos, el espesor es menor y en la zona ecuatorial su espesor va a ser mayor. Por eso, de 0 a 80 o 90 kilómetros. 80 será en los polos y 90 será en la zona ecuatorial. ¿Ok? Pero dijo de 0,80 sería en los polos, ¿no? Y 90, o sea, como Ajá, ajá. 90 kilómetros De 0 a al... 90 en el Ecuador, en la zona ecuatorial. Ya, ok, 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 profesor, De entiendo, 0 a entiendo. 80 está bien, como tú has dicho, en los polos. Ahí será el espesor. Y hacia la zona ecuatorial de 0 a 90. Igual, la heterósfera de 90 a 500 en los polos y de 90 a 1000 en la zona ecuatorial. Porque el ancho atmosférico va a ser variable. Ahora miren, vamos a comenzar a explicar cada una de las capitas, pero cada una de las capitas según su temperatura. Ya, yo quiero que observes esta imagen. En esta imagen, donde dice troposfera, ya, estoy sobrevolando, ¿verdad? Ahí esa imagen ha sido captada de repente de una avioneta, si es que te das cuenta. Esa zona, esas líneas blancas que se ven ahí, ¿qué será? ¿Nubes? Bien lo ha dicho tu compañero, eso me va a estar representando la nubosidad. ¿Ok? Quiere decir que cuando yo me ubique en un avión, cuando yo me ubique en un avión y de repente tú ya lo has hecho porque has viajado en avión, te han llevado en avión a visitar algún lugar del Perú y ahí has podido observar desde la parte superior del avión, has podido observar estas nubes. Mientras yo me ubique a mayor altitud, voy a poder ver en las partes bajas la formación de nubes. Es decir, la troposfera va a ser considerada como la capa de las perturbaciones meteorológicas. ¿Cómo así, profesora? ¿Qué es una perturbación meteorológica?
Por ejemplo, ¿no? El que se produzca una lluvia, el que se produzcan los rayos, los truenos, relámpagos, todos ellos son considerados perturbaciones meteorológicas. Y es a nivel de esta capita que se va a dar o se va a poder producir esos fenómenos. Profesora, ¿la troposfera hasta cuándo se extiende? Hasta los 12 kilómetros en la zona polar y 18 kilómetros en la zona ecuatorial. Por eso, aquí el espesor va a ser variable. ¿Y cuánto vamos a llegar a ascender de temperatura? Porque recuerda que con la altitud o la altura, la temperatura va a ir, en este caso aquí, va a ir descendiendo. A ese descenso de temperatura que vamos a ver en la troposfera, se le va a conocer como gradiente vertical de temperatura. Por cada kilómetro de ascenso, la temperatura ya va a disminuir en proporción de 6 grados. Por cada kilómetro que yo ascienda, ahí la temperatura 6 graditos va a descender. Por eso, aproximadamente, en la troposfera, la temperatura en su límite, el límite de la troposfera, que se va a llamar tropopausa, va a llegar a tener hasta menos 56 grados de temperatura. Conforme yo me vaya alejando de la superficie del suelo, mi temperatura también aquí va a comenzar a descender. Ya, a eso le voy a decir gradiente vertical de temperatura. Además, a esta capita también se le dice la esfera de los cambios. ¿Y por qué la esfera de los cambios? Porque aquí se va a producir, ¿ok? Aquí se va a producir, como te había mencionado, los fenómenos meteorológicos. Ya aquí se producen los fenómenos meteorológicos, producto de ello, a esa se le conoce como la esfera de los cambios. A ver, ¿sabes cómo se clasifican los fenómenos meteorológicos? ¿Alguna vez has escuchado? Miren, los fenómenos meteorológicos se van a clasificar en fenómenos acústicos, acuosos, luminosos y eléctricos. Gran mayoría de estos fenómenos se van a producir a nivel de la troposfera. Por eso es que a esta capita le doy el nombre de esfera de cambios. Profesora, ¿qué fenómeno meteorológico puede ser acústico? El eco. El eco es un fenómeno meteorológico acústico. También hay uno que se conoce como trueno. Ese es un fenómeno meteorológico acústico, o sea, va a emitir sonido, ruido. Ahora, profesora, ¿y cuál es un fenómeno acuoso? Entre los fenómenos acuosos, estos tienen que ver directamente con el agua. El agua puede estar en distintos estados, como por ejemplo, una lluvia, ya puede ser el granizo, puede ser considerado un fenómeno acuoso. Y profesora, ¿cuál es un fenómeno luminoso? Donde se va a emitir luz, por ejemplo, tienes el arco iris, tienes a los halos. Ese fenómeno será un fenómeno luminoso. Y profesora, ¿cuáles serán fenómenos eléctricos? Dentro de los fenómenos eléctricos, nosotros tenemos a los rayos. Los rayos y también tenemos a las auroras. Pero las auroras no se van a generar aquí en la troposfera. Ese fenómeno va a ser o se va a producir en capas superiores a la troposfera. Por ello, de todos los fenómenos que te he mencionado, la gran mayoría se van a producir a nivel de la troposfera. En el caso de las auroras, estas no. Es uno de los fenómenos que no se produce aquí.
Por ello, a la troposfera le voy a decir esfera de cambios. O también la capa de los fenómenos climáticos. La capa del clima o del tiempo se va a ubicar dentro de la troposfera. Es por ello, si hablo que aquí se producen los fenómenos climáticos, la troposfera será la capita más contaminada. ¿Por qué? Porque sobre la troposfera vive el hombre y producto de esa generación de elementos químicos de manera artificial o antrópica, hoy en día nuestra atmósfera es vulnerable y en ella se está produciendo el cambio climático, ¿no? El clima se está alterando a nivel mundial, producto de sustancias contaminantes que nosotros estamos colocando en la atmósfera. Entonces, la capita de los fenómenos climáticos también le voy a denominar a la troposfera. Esfera de cambios, porque aquí se produce una gran cantidad de fenómenos meteorológicos. También por ese detalle. Además, también por aquí vamos a tener lo siguiente. Aquí está el límite de la nubosidad. Aquí dice plepopausa, ¿no? A nivel de la troposfera, nosotros vamos a ubicar a la plepopausa. Profesora, ¿qué viene a ser la plepopausa? A la plepopausa se le conoce como la capa sucia. Y además es la capita hasta donde van a llegar o es el límite de nubosidad. Más o menos la nubosidad, o sea, se va a poder formar nubes hasta esta capita. Esta capita, hasta donde se puede dar la formación de nubes, se va a denominar plepopausa. O también alrededor de los 3 kilómetros aproximadamente. Sobre los 3 kilómetros de altitud, vamos a ubicar ¿ya? A la capa sucia, que es la capa más contaminada, denominada plepopausa. Además, la troposfera se caracteriza por ser considerada la capa del tiempo, ¿sí? O el techo del tiempo meteorológico, porque aquí o hasta aquí se van a producir fenómenos meteorológicos. Profesora, pero no dice que capas superiores, pero sí, se presenta solo un fenómeno que son las auroras. Pero la gran mayoría de los fenómenos meteorológicos se van a producir aquí en la troposfera. Por eso también se le conoce como el techo del tiempo meteorológico. Además, también se le dice capa de las perturbaciones. ¿Y por qué, profesora, capa de las perturbaciones? Porque se producen aquí los fenómenos meteorológicos. Por eso le digo capa de las perturbaciones. Además, aquí vamos a ubicar a los vientos denominados jet stream. Son vientos intensos que van a soplar de estos vientos van a alcanzar velocidades de hasta 500 kilómetros. Y estos vientos son aprovechados en los vuelos que van de América a Europa. ¿Sí? En los vuelos que van de América a Europa se suele aprovechar la dirección de estos vientos. Recuerda que estos vientos le vamos a llamar jet stream. Son vientos que van a alcanzar velocidades de hasta 500 kilómetros por hora. Para poder viajar de América a Europa, se utiliza o se aprovecha la dirección de estos vientos. Además, recuerda, la troposfera
o estos vientos, jet stream, van a influir sobre el clima, van a ser vinculados a sequías e inundaciones, pueden ser detectados por la banda de nubes cirrus y se mueven sobre el Mar Rojo y el Nilo, siempre en dirección oeste a este. Ese va a ser el desplazamiento que van a tener estos vientos denominados jet stream. Además, a la troposfera también se le conoce como la capa del sonido, pues gracias a su densidad podemos escuchar los sonidos emitidos por máquinas y los seres humanos. Y por eso la troposfera es también la capa del sonido. Es la capa más importante para el hombre porque de la troposfera, ¿qué obtenemos? A ver, dime. A ver, mire, ¿por qué esta capita será la más importante para el hombre y los seres vivos en general? A ver, Se le conoce ¿por qué? también. ¿Por qué? ¿Por qué, hijo? Digo, creo que también se le llama capa de la vida, pues, ¿no? ¿O no? Claro. ¿Por qué? Mira, es la capa de la vida o la capa más importante para el hombre porque esta capita nosotros vamos a obtener el oxígeno. Y este oxígeno nos va a permitir respirar. Por eso que la troposfera es la capa más importante para el hombre o la capa de la vida, como dice tu compañero Eric. Además, aquí se va a realizar el vuelo comercial. Cuando tú viajes en avión o has viajado de repente o ya viajaste en avión, la capa que vas a sobrevolar se va a llamar troposfera. Profesora, ¿quiere decir que yo no he superado los 18 kilómetros? No. Desde el suelo hasta los 18 kilómetros nosotros tenemos a la troposfera. Y el vuelo comercial se va a desplazar por esta capa. Y además, un detalle, aquí se van a concentrar los gases del efecto invernadero. ¿Qué gases son considerados gases del efecto invernadero? Recuerda, ¿qué gases son gases del efecto invernadero? CO2, Dióxido de carbono. Dióxido de metano, carbono, metano, ¿qué más? vapor de agua. Así es. Esos tres gases son los gases del efecto invernadero que se encontrarán más concentrados aquí en la troposfera. Pero ojo, dióxido de carbono, metano, de origen antrópico. Profesora, ¿qué quiere decir origen antrópico? Origen humano. Si bien es cierto, la naturaleza crea estos gases, hoy el hombre está contribuyendo en la producción de estos gases. Y eso está generando el efecto invernadero, que a su vez tiene como secuela el calentamiento global. Y a su vez este está generando cambio en el clima, cambio climático. Cada uno de ellos es consecuencia de la producción de gases invernadero de origen humano. Ahora, la segunda Profesora, capita. disculpe, Dime, es que dijo que los vientos jet jet, stream van de oeste a este, o sí, de oeste a este, o sea, de América con dirección a Europa. ok, y a las perturbaciones se le llamaban fenómenos meteorológicos, ¿no? Bueno, a la troposfera se le dice capa de las perturbaciones porque aquí se van a producir la mayoría de los fenómenos meteorológicos. O sea, Excepto en las aureolas, ¿no? excepto las auroras. Ajá, así Ok, es. profesora, muchas gracias. La segunda capita va a ser conocida como estratosfera. Profesora, ¿por qué se le conoce como estratosfera? Estrato significa capa y shafira significa esfera. O sea, por concepto de esta capita denominada estratosfera,
es la capa, es la esfera de capas. Es decir, por esta razón aquí, el aire se encuentra esparcido en una serie apacible de capas. Aquí voy a encontrar en la estratosfera una subcapa muy importante para nosotros. A la estratosfera, recuerda, se le dice la esfera de capas. Porque aquí en la estratosfera yo ubico otra capita, una subcapa. Esta subcapa es muy importante, es trascendente para nosotros la existencia de esta capita llamada capa de ozono. Ahora, a esta capa también se le dice, o sea, a la estratosfera se le va a conocer como la capa de las calmas. ¿Por qué, profesora? Más o menos el 90%, por así decirlo, de todos los fenómenos meteorológicos se producían en la troposfera. En cambio, ya en esta capa no hay estos fenómenos meteorológicos. Por ello, a esta capa también se le dice como la capa de las calmas. Y su calma va a permitir el vuelo de aviones supersónicos. La calma que tiene esta capita va a permitir el vuelo de aviones supersónicos, es decir, aviones de uso militar. Mientras que en la troposfera volaban los aviones comerciales o de uso comercial, aquí en la estratosfera sobrevolará los aviones de uso militar, pero en la parte más baja de la estratosfera, es decir, aproximadamente sobre los 20 kilómetros. Profesora, ¿cuál es el espesor de esta capa o de dónde a dónde se extiende? Desde los 18 kilómetros hasta aproximadamente los 50 kilómetros. Aquí o ahí, en ese va a ser el espesor de la estratosfera. Además, aquí la temperatura va a comenzar a ascender. ¿Por qué digo que la temperatura asciende? En su límite, que va a ser la estratopausa. No te olvides, cada capita tiene un límite que va a acabar como pausa. En la troposfera se llamaba tropopausa. Aquí el límite de la estratosfera se va a llamar estratopausa. ¿Ya? En la estratopausa, aproximadamente la temperatura registra menos 20 grados. Profesora, pero sigue en menos 20, claro, pero si la comparamos con la troposfera llegaba a menos 56. De menos 56, aquí llegó en su límite a menos 20. Por eso digo que la temperatura va a incrementar en esta capa. Y ese incremento de la temperatura se va a deber a la capa de ozono, que va a ocasionar la inversión térmica. ¿Ok? La capita de ozono aquí me va a generar inversión térmica. Es decir, yo te había dicho, con el ascenso disminuye la temperatura, pero la capa de ozono presente aquí va a ser todo lo contrario. Bajo ella, la temperatura se va a incrementar. Y esto hace que en el límite sobre la capa de ozono, la temperatura se incremente. Recuerda que el ozono conserva calor. Por ello es que en el límite de la estratosfera, la temperatura llegará a menos 20 graditos. Por eso digo que hay un incremento en la temperatura. Además, aquí en la estratosfera, el oxígeno va a ser escaso. Y entre los 24 a 30 kilómetros voy a ubicar a esta capita que te dije que era sumamente importante para nosotros, a la capita de ozono. Esta capita, o también conocida como ozonosfera, fue descubierta en 1839. Hacia 1839, Schwaben va a descubrir a la capita de ozono. Profesora, ¿qué significa la palabra ozono? Ozono es una palabra que deriva del griego ozo, que significa vuelo. Pues lo más característico del ozono es su olor fétido, ¿ya?
El ozono huele muy mal, es como si fuera huevo podrido, más o menos, el olor que tiene este elemento. Por eso, aquí cumplen una función muy importante. La capita de ozono se va a encargar de retener, ojo, de retener a los rayos de tipo ultravioleta. De este modo, el ozono va a cumplir o va a formar una barrera ionizada que impide la radiación intensa llegar hasta el suelo. Esa radiación intensa nosotros le decimos rayos UV. Pero los rayos UV pueden ser rayos ultravioleta de tipo A, de tipo B y de tipo C. Profesora, de esos tres, ¿cuáles son los más dañinos? A ver, chicos, de esos tres rayos que te he dicho, ¿cuáles serán los más nocivos? Los de tipo A, B o C. ¿Cuáles serán los más dañinos? ¿Los de tipo A? Ya, por ahí me dice tu compañero, Milciades, los de tipo A son los más nocivos. Ya. Ahora, miren. Los de tipo A, que me había mencionado Milciades, son de menor energía y llegan a niveles profundos de la dermis. Producen el bronceado y el envejecimiento prematuro. Los de tipo B son de energía intermedia y penetran a nivel epidérmico. Son los principales causantes del cáncer cutáneo y dañan el sistema inmunológico. Y los de tipo C son absorbidos por la capita de ozono y prácticamente no llegan a nuestra superficie. A los rayos ultravioleta que les debemos temer son a los de tipo A y a los de tipo B. Uno me puede causar ya un daño a nivel de la dermis, como el bronceado o el envejecimiento prematuro de la piel, y el de tipo B me causa un daño a nivel de la epidermis. Es por eso que los rayos ultravioleta de tipo B son los responsables del cáncer a la piel. Pero lamentablemente, chicos, lo digo lamentable, ¿por qué? Por lo siguiente. Por lo siguiente, chicos. Porque lamentablemente el hombre ha generado productos que han llegado a esta capita que la han ido destruyendo. Si recuerdas por ahí, ¿qué componentes son nocivos para nuestra capita de ozono? ¿Los clorofluorocarbonos? Así es, los CFC. El producto químico que directamente va a atacar a la capa de ozono se conoce como CFC, que son los clorofluorcarbonos, como ha mencionado Milciades. Esos clorofluorcarbonos, esos componentes, ya. Recuerda que la capita de ozono fue descubierta en 1839, pero años después se determinó que los gases, los clorofluorcarbonados, terminaban por descomponer la unión del ozono. Estos gases conocidos como CFC fueron descubiertos hacia 1880 del daño que generaban a la capita pues de ozono, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo como una primera medida? Una de las primeras medidas que se va a tomar para contrarrestar ello va a ser lo siguiente. La firma del Protocolo de Montreal. A través del Protocolo de Montreal, los países se comprometieron a sustituir. ¿Qué tenían que sustituir? El CFC. Tenían que sustituir el CFC por otros componentes.
Y es así que van a firmar este acuerdo conocido como el Acuerdo de Montreal hacia 1881. Firmaron este convenio. Mira, te estoy hablando de 1881. ¿Eh? Se firma el Protocolo de Montreal para reemplazar al CFC por otros componentes. Obviamente, el daño causado ya en la capa de ozono es irreversible. Ya no puedo hacer nada para contrarrestar o no puedo hacer nada para de repente esas zonas donde la capa de ozono se ha debilitado vuelvan a tener la estructura inicial. Lo que puedo hacer es seguir evitar seguir destruyendo la capa de ozono. Eso es lo que se puede hacer a la fecha. Pero, ¿en qué productos que nosotros usualmente utilizamos sin saber a veces? Voy a encontrar los famosos CFC. Latas de aerosol. Ya, en los aerosoles, ¿qué más? Dentro de las refrigeradoras, o sea, está como dentro, así es uno de esos Ajá. gases Ya, los gases refrigerantes o incluso de calefacción. O sea, como bien se ha señalado tu compañero, los aerosoles que los puedes de repente encontrar en los desodorantes, en los perfumes en aerosol, van a contener CFC. Los gases refrigerantes también tienen CFC. Entonces, quiere decir que cada vez que tú abres tu refrigeradora, estás colocando CFC en nuestra atmósfera. Profesora, que cada vez que yo abro la refrigeradora, sí. Cada vez que tú abres la refrigeradora, estás colocando CFC en nuestra atmósfera. Y estas partículas de CFC dañan pues directamente nuestra capita de ozono. Y el daño, como te dije, es irreversible. En la Antártida, por ejemplo, se ha generado un agujero en la capa de ozono. En la Antártida ya hay un agujerito en la capa de ozono. Y profesora, ¿qué ha pasado entonces ahí? Se ha llevado o se ha expuesto a algunos animales en esta zona de la Antártida donde el espesor atmosférico es menor y se ha determinado que esos animalitos han quedado con ceguera. Porque una consecuencia, ojo, de sobreexponerme a radiación ultravioleta, una de las consecuencias, aparte de contraer cáncer a la piel, es también la formación de cataratas. Y estas cataratas, paulatinamente, hacen que tú pierdas la visión. Es por ello que esto también sería una consecuencia, ¿no? Un efecto de los rayos ultravioletas también es alteración genética de las plantas. Es decir, si yo a una planta le coloco rayos ultravioletas, esta planta no va a poder realizar su fotosíntesis. Altero genéticamente la planta. E incluso se expuso en Chile a unos carneritos, ¿no? Como te decía, estos quedaron con quemaduras y y produjo también en ellos cáncer a la piel. Hoy en día hay un mayor incremento de incidencia en las personas debido al cáncer a la piel por una sobreexposición a los rayos ultravioletas. Hoy en día tu dermatólogo te dice, ¿no? Te recomienda que todo el año tú utilices protector solar. Eso te recomienda tu dermatólogo. Pero, profe, yo solamente utilizo cuando sale el sol. No, error. Puede ser que hoy, que se encuentra nublado en Lima, nosotros estemos expuestas a mayor radiación ultravioleta. Y esa mayor exposición a radiación ultravioleta podría contravenir en generarnos a nosotros un cáncer a la piel. Que ya sabes, así el día esté nublado, tú tienes que utilizar tu protector solar. Lima es una de las ciudades del Perú con mayor incidencia de rayos UV. Profesora, ¿cómo puedo saber ello? Busca Cenami. Cenami y pone el porcentaje de radiación solar o porcentaje de radiación ultravioleta sobre la ciudad de Lima. Aparte de Lima,
Las ciudades con mayor incidencia de radiación solar son ciudades como Arequipa. Como te vuelvo a repetir, así esté nublado, el índice de radiación ultravioleta va a ser mayor. Ahora, profesora, ¿cómo así que la capa de ozono no me está protegiendo de los rayos ultravioleta? Porque nosotros, los seres humanos, hemos ido colocando sustancias que han ido alterando a la capita de ozono. Entre esas sustancias está el CFC que me mencionabas, que están en los aerosoles, en los gases refrigerantes. Por ejemplo, te habrá pasado y alguna vez has visto, ¿no? Que tu mamita de repente está abriendo la refrigeradora y por ahí la llaman por teléfono. Entonces, ahí tu mamita está bien, deja la refrigeradora por buen tiempo abierta. En ese tiempo, ya se está generando estos gases que van a ir a destruir a la capita de ozono. Y, ojo, la atmósfera no los disuelve rápidamente. Tienen que pasar 100 años para que estos rayos se puedan disolver. Imagínate, basta que tú coloques en la atmósfera ahorita CFC y estos se van a demorar 100 años en salir de nuestra atmósfera. Y en ese tiempo van destruyendo a las capitas de ozono. Recuerda que esta radiación ultravioleta para nosotros es invisible. No podemos detectarla. ¿Ya? Para nosotros esta radiación va a ser invisible. Además, hay un detalle. Aparte de los gases que ubicamos en la refrigeradora, también está en la calefacción de los vehículos. En el aire acondicionado de los vehículos también tenemos CFC. Si tu vehículo por ahí tiene su aire acondicionado, también tú estás colocando CFC en la atmósfera. Cuando utilizas aerosoles, también estás colocando CFC en la atmósfera. Recuerda que ya el daño es irreversible. Lo que tenemos que hacer es evitar seguir colocando esta sustancia en la atmósfera. Pero imagínate cuánto has contribuido a que esta capita de ozono hoy se vea alterada. Ahora, tienes que evitar abrir constantemente tu refrigerador. Además, tienes que evitar utilizar aerosoles. Lo que tienes que utilizar de repente ahora es desodorantes en barra, desodorantes en crema, ¿no? Y de esta manera ya no estaríamos colocando ese CFC sobre la atmósfera y destruyendo nuestra capita de ozono. Porque los daños que estos generarían, porque ya no van a comenzar a absorber como siempre absorbía esta radiación y el prejuicio al final va a ser para nosotros. Hoy en día, el porcentaje de personas que padecen enfermedades de cáncer a la piel en nuestro país también se ha incrementado. Se ha incrementado el porcentaje de personas con padecimientos de cáncer a la piel. ¿Qué más? Personas que padecen de cataratas también se han incrementado. Para nuestra visión, o sea, la visión humana no puede detectar este tipo de radiación. Por eso es que, profesora, ¿puedo ingresar al Cenami y ver el porcentaje de radiación? Sí. Cada día tú puedes ingresar al Cenami, buscas rayos UV y ahí te sale el porcentaje de radiación emitida. Y obviamente tú vas a tener que colocarte tu protector solar. Ahora recuerda, todo el año tienes que utilizar los protectores solares para así evitar que te pueda generar este cáncer a la piel. El límite de la estratosfera va a ser conocido como estratopausa, que se ubica entre los 35 a 40 kilómetros de espesor. Ahí ubicamos a esta capita conocida como estratopausa. Es decir, hasta aquí llega el límite. El límite de la estratosfera. Lo más importante aquí es que en la estratosfera encontramos a la capita de ozono, que tiene como función retener
la radiación ultravioleta. Pero a Ah, la fecha, profesor. recuerda que a la fecha, por los gases generados por el hombre, hoy esta capita se está viendo alterada. Dime, Milciades. Profesor, disculpe, es que dijo que los rayos del tipo A penetran la dermis y ¿qué ocasionan? Disculpe. Ah, ya. Envejecimiento prematuro de la piel y un bronceado. Tu piel se pone más oscurita. Y los de tipo B generan daño a nivel de la epidermis, generándote cáncer a la piel. Los de tipo A solamente envejecimiento prematuro, presencia de manchas. Pero los de, ¿Y cuál de los dos era más nocivo? El tipo B sería, ¿no? Entonces, claro, el de tipo B porque te causa cáncer a la piel. ok, profesor, gracias. Ok. Ahora, vamos a hablar de la tercera capa. La tercera capita que nosotros ubicamos aquí recibe el nombre de mesosfera. La mesosfera es, meso significa medio. Esfera, ¿ya? Y el otro es, por su significado o etimología, la mesosfera será la esfera media. Es la capa intermedia, porque te dije que había 5 capas, ¿verdad? Ahora, la mesosfera se encarga, la mesosfera aquí se caracteriza por lo siguiente. Aquí el aire es totalmente enrarecido. Profe, ¿por qué digo que el aire es enrarecido? Porque aquí no voy a encontrar oxígeno. El oxígeno en la mesósfera no existe. Por eso digo que el aire va a ser enrarecido. Y su límite, llamado mesopausa, se ubica entre los 80 a 90 kilómetros aproximadamente. Aquí, a esta esfera media, carente de oxígeno, de agua y dióxido de carbono, vamos a registrar la más baja temperatura. A nivel de la mesopausa, la temperatura llega a menos 140 grados. En la estratosfera, la capita, recuerden la estratosfera, mi temperatura llegaba a menos 20, ¿no? Aquí en la mesósfera, la capa va a llegar aquí a menos 140 grados. Por eso, de todas las capitas que vamos a ver a continuación, la capa más, ¿ya? La capa más fría recibe el nombre de mesósfera. Además, por aquí vamos a encontrar una capita conocida como sodiosfera o una subcapa denominada sodiosfera. Además, ¿ok? Vamos a colocar por aquí lo siguiente. En el caso de, ¿ya? Esta sodiosfera o vapor de sodio simplemente, aquí se cumple lo siguiente. Cuando tú ves el cielo a ver por tu ventana y estás de repente en una habitación, ¿qué color tiene tu cielo que estás viendo aquí en Lima? A ver, si sacas tu cabecita por la ventana, ¿qué color tendrá tu cielo? Gris. Ya, tu cielo gris, ¿verdad? Aquí en Lima nosotros vemos un cielo gris, producto de que estamos viendo unas nubes llamadas estratos. Pero en otros lugares del Perú, cuando te vas a Huancayo, por ejemplo, ¿qué color presenta el cielo? Blanco. Ya, medio blanco, medio azulado, ¿ok? Y precisamente el vapor de sodio concentrado aquí tiene la siguiente función. El vapor de sodio aquí va a absorber
la radiación de color azul, dándole esta peculiar tonalidad a nuestro cielo. Claro que en Lima no vemos eso. Yo me estoy refiriendo de repente a lugares como Huancayo, Ayacucho. Ahí el color del cielo va a ser color azulado. Y esto se va a deber a que el vapor de sodio me va a absorber, ojo, el vapor de sodio me va a absorber toda la radiación de color azul emitida por el sol. Y por eso le va a dar este aspecto al firmamento. Aquí, esta subcapita llamada sodiosfera determina el color azul del cielo. Además, es la capa más fría. De todas las capitas que hemos visto hasta el momento, la capita que tiene la menor temperatura recibe el nombre de mesosfera. A esta capa también se le dice como la capa del silencio. Aquí también se pueden ubicar nubes nocturnas, luminosas, conformadas por polvo cósmico. Esas nubes nocturnas luminosas se van a llamar nubes noctilucentes. Estas se van a ver presentes a nivel de la mesosfera. Esto en relación a esta capita. Recuerda que aquí ya no hay oxígeno, no hay elementos por donde yo pueda transitar o trasladarse el sonido. Y por eso esta capita le denomino la capa del silencio. Además, vamos a tener la siguiente capa. La siguiente capa en nuestra atmósfera recibe el nombre de termósfera. A ver, el término termo, ¿a qué hago alusión? A ver, el termo que tienes en tu casa, ¿qué función cumple? Mantiene caliente el agua. La va a mantener caliente, exacto. Entonces, si yo digo termósfera, es la esfera caliente. ¿Sí? Es decir, si la mesósfera es la esfera con mayor o con menor temperatura, la termósfera va a ser la esfera más caliente. Es la capita de la atmósfera con mayor temperatura y en su límite, que es la termopausa, la temperatura va a llegar a 1500 grados. Aquí la temperatura está sobre los 1500 graditos. Todo elemento que ingrese a esta capa va a ser volatizado. Es decir, va a haber de repente elementos extraños del espacio que ingresen aquí en la termósfera y la termósfera los va a comenzar a desintegrar. ¿Sí? A eso le vamos a decir volatiza. Que la termósfera volatiza los meteoros, desintegra los meteoros y luego estos siguen su recorrido hasta la superficie. Además, hay algo importante, mira, en nuestra termósfera, ¿qué encontramos? ¿Esto qué es? Lo que estoy encerrando en el círculo, ¿qué es? Ah? Satélite. Exacto, eso va a ser un satélite. A nivel de la termósfera vamos a colocar también los satélites artificiales, porque recuerda que la Tierra solo tiene un satélite natural. Ese satélite natural se va a llamar Luna, pero alrededor de la Tierra nosotros tenemos satélites. Satélites que van a ser importantes para las telecomunicaciones. Estas de aquí van a reflejar en tiempo real lo que ocurre en las distintas partes del planeta. Entonces, los satélites tienen función de telecomunicación y también pueden tener función militar. Ahora te pregunto, ¿el Perú ha logrado colocar satélite en órbita? ¿Tiene satélites propios el Perú? ¿Sí o no? ¿Qué crees? Sí. Bueno, en el gobierno, como dice tu No compañero, realmente. sí, bueno, en el gobierno de Ollanta Humala se compró un satélite a Francia, ¿sí? Y este satélite manda información, pero es uno nada más, uno del Estado, que compró a una empresa francesa. Esta nos manda información en tiempo real de lo que ocurre, ¿no? En algunos lugares del planeta. O sea, un satélite también tiene función militar, por cierto. Además, hay inversión privada que ha logrado colocar satélite en órbita como
lo hecho por la Universidad a las Peruanas o la Universidad Católica, que con inversión obviamente han logrado colocar satélites en órbita. Y estos van captando información que se va dando en diversas partes del planeta. Como te decía, nuestro estado adquirió un satélite a una empresa francesa, porque para yo poder colocar estos satélites en órbita necesito de centros espaciales o de naves espaciales con las cuales el Perú no cuenta. Por eso necesita alquilar el servicio de otras empresas para que éstas puedan colocar el satélite en órbita. Entonces, una de las funciones que cumple la termósfera es que a esta se le va a conocer como la capa de las telecomunicaciones. Porque a nivel de esta capita yo ubico a los satélites artificiales. Y no solamente ello. Aquí se va a observar la ionosfera, que es una región conformada por iones y electrones. ¿Ya? Y debido a ello, aquí se dan las transmisiones. Estas tienen la capacidad de reflejar las ondas electromagnéticas que van a permitir la emisión de radio, conocidas como las ondas largas. Mira, las ondas electromagnéticas que me van a permitir las emisiones radiales, son denominadas ondas largas. Y ya las que me van a permitir las transmisiones de telefonía o televisión, viene a ser la capita de Appleton. A esa capita que me permite las transmisiones de radio le digo capa de Kennedy. Y a las que me van a permitir las transmisiones televisivas y telefónicas, le voy a denominar la capa de Appleton. Mientras Kennedy es de onda larga, Appleton será de onda corta. ¿Ok? Y es por ello que estas van a requerir de estos satélites que van a repetir, que van a ser las estaciones repetidoras de estas ondas electromagnéticas. Debido a estas capas, yo voy a poder transmitir las señales de telefonía, las señales radiales y las señales televisivas. Debido a la capita denominada, una Kennedy y la otra la capita de Appleton. Por ejemplo, gracias a la capita de Kennedy, tú vas a poder escuchar tu radio moda, tu radio inolvidable, la hora del lonchecito. Y gracias a la capita de Appleton vas a poder realizar transmisiones televisivas o transmisiones de telefonía. Los teléfonos móviles van a funcionar a través de las ondas generadas por la capita de Appleton. Vas a poder utilizar tu celular, realizar las llamadas gracias a la capita de Appleton. Escuchar tu radio gracias a la capita de Kennedy. Estas dos van a ser las zonas más importantes que nosotros ubiquemos en la termósfera. La termósfera va a ser importante, por ello se le va a conocer como la capa de las telecomunicaciones. La radiación ultravioleta, ya aquí también vamos a ver presente, pero sobre todo los rayos gamma y los rayos X, que van a provocar esa ionización de átomos de sodio y las moléculas. Aquí vamos a ver a fenómenos como las auroras polares. Las auroras polares van a poder apreciarse aquí. Por esas auroras polares yo voy a ver, mira, que el cielo o el firmamento va a llegar a tener estas coloraciones. El color lila, verdoso, pero solo son presentes en la zona de los polos. En los polos voy a ver cómo esa descarga eléctrica emitida por el sol se va a ver reflejada aquí en la termósfera como estas ondas luminosas. Pero en realidad es descarga eléctrica emitida o descarga eléctrica emitida por el sol en contacto con esta capita. Al entrar en contacto con esta capita, aquí se va a poder apreciar lo que se conoce como aurora. ¿Ok? Además,
Entre los 80 y 120 ubico la capa de Kennedy-Abside, que son las ondas radioeléctricas, y luego ubicaré a la capita de Appleton. A la capita de Appleton, que me va a permitir las ondas, la transmisión de la TV y la telefonía. No te olvides de la función que tienen cada una de estas capitas. Por ello, a la termósfera se le dice capa de las telecomunicaciones. Yo te había dicho que si la actividad del Sol iba en incremento, la capita que se iba a ver perjudicada iba a ser la termósfera. ¿Por qué? Porque es una de las capas que están más expuestas al espacio. Por ello, sería la capa más afectada, ¿no? En caso de que ocurriera esa gran actividad del Sol. Por si acaso, las auroras van a ser visibles en la zona del polo norte o polo sur entre los meses de septiembre a octubre, y entre marzo a abril voy a poder apreciar las auroras en estas zonas del planeta. Y por último, la capita, miren. La última capita se conoce como exósfera. La exósfera es una región del espacio que no pertenece propiamente dicha a la atmósfera, pero esta se va a caracterizar porque aquí se ubica la magnetosfera. Quiero que veas ahí alrededor de la Tierra hay líneas, ¿verdad? Esas líneas blanquitas, pero las que me representan el color celeste y el color rojo son los anillos de Van Allen. Fue descubierto en 1958 por James Van Allen, por eso se le conoce como los anillos de Van Allen. Por lo que la magnetosfera, que es una zona donde hay una gran ionización, aquí vamos a ver la presencia de un anillo que está compuesto por electrones, que es el anillo externo, el anillo rojo. Aquí en la imagen, el anillo rojo que veas alrededor del Sol, este anillo está compuesto por electrones, mientras que el anillo interno está compuesto por protones. Estos anillos se mantienen unidos por el magnetismo terrestre, llegando su límite hacia los 6.000 o 64.000 kilómetros de la Tierra. Por ello, la magnetosfera tiene una función importante. Protege a la Tierra de los rayos cósmicos que serían letales para los organismos. La función de esta magnetosfera es proteger a la Tierra de, entre algunas cosas, del viento solar. Profesora, disculpe, Dime. la exósfera, entonces, la magnetosfera, que también se le llamaría campo magnético, ¿estaría dentro de la exósfera o es toda la Ajá. exósfera? La exósfera está conformada por campos magnéticos o por una subcapa llamada magnetosfera. O sea, dentro de la exósfera vamos a ubicar una capita conocida como magnetosfera. Y en esa capita llamada magnetosfera ubicamos a los anillos de Van Allen. Y esos anillos de Van Allen son precisamente los que nos van a proteger de la actividad solar. Dentro de la exósfera está la zona llamada magnetosfera, que se encarga de proteger a la Tierra de los rayos cósmicos que podrían ser letales para nosotros. Esa es la función que va a cumplir. Por eso tengo un anillo exterior y un anillo interior aquí. El exterior está conformado de electrones y el interior está conformado de protones. Y estos, al entrar en contacto con la radiación emitida por el Sol, van a expulsar esta radiación nociva. Por eso es la función de esta, proteger a la Tierra de los rayos cósmicos, que serían letales para nosotros. Entonces, según su composición,
química tenemos a la homosfera y la heterosfera, y según su temperatura, a las capitas como la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, termósfera y por último esta capita llamada exosfera. ¿Ok? Ahora, van a ver problemas ligados a la contaminación atmosférica. Pero antes de hablar de la contaminación atmosférica, debemos recordar, ¿por qué es importante nuestra atmósfera? A ver, ¿cuál sería la importancia de nuestra atmósfera? Dime. A ver, chicos, ¿por qué es importante que la Tierra tenga atmósfera? Porque nos protege. Exacto. Nos va a proteger del ingreso de los meteoritos, que al entrar en contacto con la termósfera, estos meteoritos se van a volatilizar. Del mismo modo, nos va a permitir la respiración y la combustión. Además, va a permitir la transmisión del sonido. Otra característica, la atmósfera me va a permitir la propagación de la luz. Y además, un detalle muy importante, va a regular la temperatura del ambiente. Además, posibilita el vuelo de aves y aviones. Y además, va a ayudar en la actividad agrícola, puesto que el suelo requiere de oxígeno y nitrógeno. Además, es el principal medio de transporte del calor y permite la gradual liberación de energía asimilada por la Tierra. Y es una fuente de materia prima, puesto que se puede extraer de nuestra atmósfera oxígeno y nitrógeno. Lamentablemente, por todo lo que te he dicho que es importante en nuestra atmósfera, hoy en día el hombre está generando daños en esta capita. Cuando, por ejemplo, se combina el dióxido de carbono, o disculpa, cuando se combina o se mezclan sustancias como el dióxido de azufre más el vapor de agua, lo que me van a producir aquí estos dos se conoce como lluvia ácida. Cuando en una fábrica se emite dióxido de azufre y este se combina con el agua, lo que me ocasionan son las denominadas lluvias ácidas. Profesora, si yo estoy en medio de una lluvia ácida, ¿a mí esa lluvia va a hacer que mi piel se queme? No, porque el pH de la lluvia ácida es menor al pH del limón. ¿Okay? El pH de una lluvia ácida va a ser menor al pH del limón. Van a tener, pero si bien es cierto, directamente a nosotros no nos genera quemaduras, sí tiene efectos nocivos sobre los organismos vivos. ¿Cómo, profesora? ¿Cómo afectaría? Como ustedes viendo, tiene un pH menor al limón, pero va a afectar el ecosistema, ¿no? El ecosistema de lugares de repente, el ecosistema acuático como ecosistema terrestre. ¿De qué manera? Si esta lluvia ácida se mezcla con el agua y poco a poco se va almacenando ahí, me cambia la estructura del agua y por lo tanto los pececitos que habitaban este lugar se van a ver afectados. ¿Qué más? Las plantas. Va a generar que maduren las plantas, el suelo se va a volver en un suelo más infértil, producto de las lluvias ácidas. Profesora, ¿y dónde se genera dióxido de azufre? En las centrales térmicas y también en las fundidoras de cobre y aluminio. Ahí se va a generar dióxido de azufre que al entrar en contacto con el vapor de agua me van a generar la denominada lluvia ácida.
Otro fenómeno importante, Profesora, dime, disculpe, ¿y estos fenómenos, esto le hacen daño a la capa de ozono o nos hacen daño a nosotros? Porque es que esto de la lluvia ácida, o sea, se combina con gases no, de la el atmósfera, dióxido, ya, ajá. Lo que pasa es pero pues que eso nos hace daño a nosotros. nos va a afectar, sí nos va a afectar. ¿Por qué? Si es que malogra el ecosistema acuático, ya no vamos a tener elementos para poder extraer en la actividad pesquera. Va a afectar el suelo, por lo tanto, yo no voy a haber áreas para poder realizar el cultivo. Directamente a nuestra piel, si nos cae la lluvia ácida, no nos va a hacer nada, porque su pH, su acidez, es menor a la acidez del limón. Cuando tú entras en contacto con el limón, no te causa quemadura el limón. Incluso la lluvia ácida tiene menor pH que el limón. Además, si bien es cierto, directamente no nos causa quemaduras, a quienes va a afectar es al agua, la composición del agua y la composición del suelo. Y por lo tanto, ya no voy a poder extraer recursos marinos, ¿no? Recursos de repente de zonas hídricas, como los peces. ¿O qué más? No voy a poder realizar actividad agrícola, porque mi suelo ya no es fértil. Pues a la larga me va a afectar, sí, pero de manera indirecta. Ahora, hay algo que sí nos está afectando y mucho, es el efecto invernadero. Ay. En el caso del efecto invernadero, recuerda que es el proceso por el cual la atmósfera retiene calor debido a la presencia de GI, pero de origen natural. Esto siempre se ha dado en el planeta y no ha habido problema. Esto ha generado una temperatura adecuada para el desarrollo de la vida, es decir, 15 graditos. Los gases de origen o los gases GI, que son los gases del efecto invernadero, naturales, son el dióxido de carbono, el vapor de agua y el metano. Esos son dos gases o tres gases denominados gases GI de origen natural. Siempre se ha dado ello. La atmósfera crea estos gases van a absorber todos estos elementos, van a retener el calor y me han permitido que se pueda desarrollar la vida. Pero cuando, aparte de la naturaleza, el que comienza a generar esos componentes, ya no solo es la naturaleza, sino el hombre, esto me trae como consecuencia lo siguiente: calentamiento global. Cuando el hombre desmesuradamente comienza a crear de manera artificial o antrópica esos elementos que eran naturales, lo que va a pasar a formarme es calentamiento global. Y profesora, ¿qué es el calentamiento global? Es el incremento normal de la temperatura ambiental por la mayor retención de calor debido al aumento de GI, pero de origen humano o de origen artificial. Hoy en día estamos experimentando calentamiento global, sí. Paulatinamente se está dando un incremento normal de la temperatura. Profesora, ahorita, por ejemplo, deberíamos estar en invierno, las temperaturas deberían ser muy bajas. Pero yo he escuchado que el Senami dice que es por el niño costero o el fenómeno del niño que ya se está produciendo. Sí, pero eso está ligado al calentamiento global. El aumento de la temperatura normal que va a registrar el planeta me va a generar un daño en nuestro planeta. Porque normalmente, a ver, ¿tú cuánto tienes de temperatura? Tu temperatura normal, ¿a cuánto debe ascender? Dime. 37, profesora. Ya. 37. 37 es el ideal, 37 estás bien. Pero basta que agregue en ti 2 graditos y ¿qué pasa contigo? Si de esos 37 grados aumentan 2, ¿qué pasará contigo? ¿Nos da fiebre como un calentamiento al todo el cuerpo?
baja, te da un incremento de temperatura en tu cuerpo, te causa fiebre. ¿Y eso qué causa en tu organismo? ¿Es debido a qué? De repente por ahí tienes una infección, tienes alguna enfermedad y eso te causa que tu temperatura corporal incremente, ¿verdad? Lo mismo pasa con la Tierra. Pero, profe, si va a aumentar 2, si va a aumentar 5 grados en la temperatura ambiental, no pasa nada, ¿no? Normalmente ese incremento anormal de la temperatura nos va a generar consecuencias. Y esas consecuencias ya se están manifestando el día de hoy. Profesora, ¿cómo así? El calentamiento global, jóvenes, nos está generando hoy en día cambio climático, alteraciones en el clima. Nosotros ahorita deberíamos estar ya, porque el 21 de junio inició oficialmente nuestro invierno. Deberíamos estar con menos temperaturas de las que hoy registramos. Ahorita registramos 19, pero deberíamos estar en 16, 17 grados. Pero no es así porque se están dando más desastres de origen natural, como el fenómeno del Niño, que está haciendo que nuestra temperatura promedio sea mayor de la normal. Entonces, esas alteraciones que se están dando por acción del hombre, hoy están generándome cambio climático. Profesora, ¿y ese cambio climático qué más puede generar? Presencia o propagación de más enfermedades. Más epidemias se producirán por este cambio de la temperatura. Por este incremento de la temperatura altero todo. Y será más frecuente que se produzcan las epidemias. Será más frecuente que se produzcan ciclones. Incluso nuestro veranito pasado, en marzo, se presentó un ciclón aquí en la costa, que comúnmente no se presentaba, porque aquí en la costa no se presentan ciclones, sino anticiclones de repente. Pero se presentó un ciclón que generó cierto estrago aquí en Lima. ¿Recuerda cómo se llamaba ese ciclón? ¿Recuerdan, chicos, cómo se llamaba ese ciclón que se presentó aquí en Lima? El ciclón Yaku, creo, ¿no? Así es, el ciclón Yaku. Y aquí en Lima no es normal que se presente un ciclón. Entonces, profesora, ¿esto a qué se debe? Al cambio climático. El calentamiento global, ese aumento anormal de la temperatura, hoy está generando cambio en el clima. Y que se altere la temperatura por 2, por 3 grados. Si a tu organismo, el que se incremente 2 grados de temperatura, ya quiere decir que estás con fiebre y que hay algo malo en tu organismo, lo mismo va a pasar con nuestro planeta. Ya se está dando este incremento y ¿qué está sucediendo? Están desapareciendo nuestros glaciares. Parte de los glaciares en el Perú están en proceso de extinción. Y recuerda que aquí, de toda esta zona, en nuestro país era el que tenía mayor reserva de glaciares o mayor reserva de agua dulce. Ahora, el cambio climático es el cambio del clima atribuido de manera directa o indirecta a la actividad humana, que va a alterar la composición de nuestra atmósfera global. Y esto se va a sumar a algo que es natural. El clima en nuestro planeta cambiaba, o sea, siempre ha cambiado. Recuérdate las eras geológicas. Hablamos del Pleistoceno, después del Holoceno, ¿verdad? Pero estos cambios de temperatura, o sea, este cambio climático se producía después de miles de años. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Al generar mayor componente que daña nuestra atmósfera, ese tiempo se está cortando. Entre cada proceso o cada cambio del clima, estamos alterando ese proceso. Porque ya en nuestro planeta ha existido la era del hielo. Así como existió la era del hielo, donde las temperaturas fueron las más bajas en la Tierra, después vino un proceso de incremento en la temperatura, conocida como el Holoceno. Pero eso se desarrolla cada millones de años. Hoy se está viendo, está siendo más notorio este cambio. Profesora, el que nosotros experimentemos cambio climático en la fecha, ¿qué está generando? Incendios forestales, sequías, formación de ciclones más intensos cada vez, más intensos y más frecuentes. Por lo tanto, se generarán mayores desastres naturales.
pero por la acción humana, es la actividad humana la que ha alterado la composición de nuestra atmósfera. Y por esa actividad humana, nosotros estamos padeciendo cambio climático. Por eso, hay dos causas del cambio climático. Una causa humana, como el uso de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, el incremento de los gases GI y también la deforestación. Esos me han generado ya cambio climático. Pero naturales, ¿cuáles son? La variación de la órbita, el impacto de los meteoritos, eso también me genera cambio climático. Pero recuerda que la variación de la órbita no se da, pues, no se da siempre, no es frecuente. Además, la variación de la actividad del Sol, eso sí me va a alterar mi clima. El impacto de los meteoritos también altera el clima. O sea, van a ser elementos naturales que alteren el clima, la variación orbital, la variación de la actividad solar y los impactos de meteoritos. Estos son elementos naturales que pueden alterar nuestro clima. Pero hoy en día, principalmente, esa alteración climática se está dando por causas humanas. Uso de combustibles fósiles, incremento del GI y también la deforestación. Ahora, como consecuencia, mira, como consecuencia del cambio climático, estamos experimentando las olas de calor y frío. En Europa, por ejemplo, ahora que están en verano, se está dando las olas de calor. Las temperaturas están superando los 40 grados en estos lugares. O también se está dando las lluvias torrenciales. Las lluvias torrenciales ahora con mayor frecuencia. Antes se daba, profesora, claro, sí se daba, pero no eran tan frecuentes. Hoy la frecuencia de lluvias torrenciales está aumentando. O sea, hay más o se está produciendo en mayor cantidad estas lluvias. ¿Qué más? Los huracanes van a ser más frecuentes, al igual que el fenómeno del Niño. Ya en el Perú estamos siendo afectados por el fenómeno del Niño. Ya no niño costero, ¿ah? Ya pasó, ahora es niño global. ¿Qué más, profesora? Los incendios forestales. En aquellas zonas donde el ambiente es seco, el calor hace que de manera natural se genere ahí incendios forestales. En la sabana africana, por ejemplo, ¿no? Las sequías prolongadas que van a afectar la actividad agrícola y la ganadería. Entonces, esas van a ser las consecuencias más notorias. Profesora, ¿y en el Perú? ¿Cuáles serían las consecuencias del cambio climático? Extinción de nevados y la sabanización del Perú o de la selva. La selva se va a convertir en una sabana. Profesora, pero en la selva es un bosque tropical, sí, pero posteriormente la selva se convertirá en una zona de sabana porque incrementó la temperatura. Va a haber escasez de vapor de agua, se va a convertir en una sabana, así como la sabana africana. Eso como consecuencia del cambio climático. ¿Qué más? Van a aparecer más epidemias, más plagas. Y van a ser más frecuentes. Y todo esto es consecuencia del cambio climático. Profesora, ¿y los países a sabiendas de ello, qué están haciendo? Bueno, la ONU ya reúne a todas las naciones en las conferencias mundiales sobre cambio climático. Y ahí se establecen procedimientos o acuerdos para poder contrarrestar el cambio climático. Pero dentro de esos acuerdos, por ejemplo, cada año se realizan reuniones, ¿ya? Cada año la ONU va a establecer reuniones que se conocían con el nombre de COP. Incluso en el Perú, nosotros fuimos sede de la COP21. Aquí en el gobierno de Ollantumala, el Perú fue sede de la COP21. Y ahí se establecieron acuerdos para que los países puedan contrarrestar el cambio climático. Ahora que se habla de resiliencia. Profesora, ¿qué es la resiliencia? Es la adaptación que vamos a nosotros presentar con respecto al cambio en el clima. O sea, ya no podemos evitar que exista cambio climático. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a estos posibles cambios que se vayan a dar en nuestro clima. Ya, ahora, aparte de ello, si yo en mi atmósfera tengo mucha concentración
Si en mi atmósfera tengo mucha concentración de monóxido de carbono, ¿esto qué generaría? En nuestra atmósfera, recuerda que aquí en Lima, debido al gran parque automotriz que nosotros tenemos una gran cantidad de monóxido de carbono. El que yo absorba, disculpe, monóxido de carbono todos los días, esto me va a generar que mis pulmones, cuando de repente me hagan una autopsia, si me hacen una autopsia en este momento, mis pulmoncitos estarán de color gris, producto de la gran absorción de dióxido de carbono que he tenido a la fecha. Producto de ello, mis pulmones van a tornarse de color gris. A ese proceso donde se genera una alteración, donde se va a generar una alteración de la atmósfera, producto del monóxido, a eso nosotros le vamos a denominar como muerte feliz. Profesora, ¿cómo que muerte feliz? Cuando nosotros absorbemos monóxido de carbono en ambientes muy cerrados que no tienen ventilación, lo primero que nos genera ese monóxido es sueño. Después de ello, dormidos, seguimos absorbiendo monóxido. Y producto de ello, nuestros pulmones llegarán a colapsar y esto nos va a generar la muerte. ¿Ok? Por eso se le dice muerte feliz. Duerme como más te gusta, ¿no? Durmiendo. A ver, miren. Vamos a desarrollar las separatas si es que no hubiera preguntas. Listo. La primera pregunta dice, es la capa atmosférica donde se realizan los vuelos comerciales. ¿Recuerda qué capita era la capa donde se realizan los vuelos comerciales? A esta se le conocía como... Troposfera. Exacto, troposfera. Luego dice, es la capa atmosférica que protege la Tierra de los vientos solares. ¿Cómo se llamaba esa? Exósfera. La exósfera, exacto, porque ahí están los anillos de Van Halen. En la 3, la denominada lluvia ácida se produce por la emisión de... La C. Dióxido de carbono. En la 3, mi respuesta es la C. Ahora dice, determine la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados sobre las capas de la atmósfera. ¿Tiene el mismo espesor en todas las latitudes? Eso sería falso. Recuerda que en los polos tiene menor espesor y en el ecuador mayor espesor. Troposfera significa esfera de cambios, tropocambio y lo otro esfera. Exacto, eso es verdadero. Ahí sería falso, verdadero. La capa más húmeda es la estratosfera. Eso es falso. La capa más húmeda de toda la atmósfera se conoce como troposfera. Y ya con esto sacamos nuestra respuesta, ¿verdad? La respuesta en la 4 sería la alternativa D. 4D. 5. Respecto al efecto invernadero, indique la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿La emanación de dióxido de carbono lo incrementa? Se debe a que la atmósfera cargada con CO2 retiene la radiación infrarroja proveniente de la superficie terrestre. ¿Esa radiación infrarroja de dónde proviene? ¿De la superficie o viene del espacio? A ver, ¿cuál sería ahí entonces mi respuesta? Ya, ahí en la 5, mi respuesta es la B. Verdadero, falso, falso. Indique la alternativa incorrecta con respecto a la... Profesora, disculpe, la radiación infrarroja viene del sol, ¿no? Ajá, sí. Ok, profesor, gracias. En la 6 dice, indique la alternativa incorrecta respecto a la ozonosfera. Está compuesto por oxígeno triatómico, correcto. Su principal destructor es el CFC, también. Presenta un espesor homogéneo, actúa como filtro de los rayos UV y se ubica en la estratosfera. Lo que no es correcto es que su espesor sea homogéneo. Recuerda que en la Antártida el espesor ha descendido de la capita de ozono. Ya no es homogéneo. En la 6, mi respuesta es la C. En la 7, la A es la capa atmosférica donde se registra el mayor descenso de la temperatura. Recuerda, ¿cuál era la capa más fría de toda la atmósfera? Mesósfera. A eso le vamos a llamar mesosfera.
La capa de Kennedy hace posible las transmisiones de las ondas de las ondas de radio, no te olvides. ¿Ah? Kennedy Radio y Kennedy Radio y Appleton Televisión. En la 9, señale la serie que contiene los gases más abundantes en la atmósfera. A ver, ¿cuáles serían los gases más abundantes en nuestra atmósfera? Ahí tendría que ser Ya sé. nitrógeno, ¿ya? Oxígeno, nitrógeno. Recuerda que es primero el nitrógeno, después el oxígeno. Ya, para Profesora, seleccionar- una pregunta. Dime. ¿Cuál era la alternativa de las 7? Era Ah, la ya, B. aquí es B, mesósfera. Ajá. Ah, ya, En la 7 profesora, la B. gracias. Y en la 9, la respuesta la E. Profe, ¿por qué marco la E? Por el orden. Más tengo nitrógeno, luego sigue el oxígeno y en la tercera el N. Ya en la 9 la E. Y en la 10. Él es un agente de la contaminación atmosférica que se forma por la combustión de compuestos orgánicos y su acumulación progresiva genera incremento de temperatura. ¿Cuál se genera por la combustión de compuestos orgánicos? Y en otras palabras, combustibles fósiles. Recuerda que aquí genero dióxido de carbono. El dióxido de carbono se genera por la quema de combustibles fósiles. En la 10, mi respuesta es la C. Respecto a los gases atmosféricos, señala la relación incorrecta. El nitrógeno en el suelo se transforma en nitratos y nitritos. El metano se origina por la descomposición de material orgánico. El oxígeno es importante para la respiración. El monóxido de carbono forma el ciclo del agua. Ya, en la 11, mi respuesta incorrecta es la D. Ya, es considerada como la capa de mayor humedad de la atmósfera. Aquí se encuentra el agua en sus diferentes estados. A ver, ¿cuál es la Troposfera. capa? Esa será la troposfera. En la 12, mi respuesta es la B. En la 13 dice, es la capa atmosférica donde se ubican los satélites artificiales. ¿Cómo se llama eso? La termósfera. Exacto, ahí será termósfera. En la 13, la D. Es también conocida como el techo del tiempo meteorológico. La tropopausa, ¿sí? La tropopausa es el techo del tiempo meteorológico. En la 14, la E. 15, son considerados los países con mayor emisión de GI. ¿Quiénes son los principales emisores de GI? Recuerda que el GI son los gases del efecto invernadero. ¿Quiénes producen más GI en el mundo? La B. China y Estados Unidos, así es. Es una característica de la capa denominada mesósfera. Mayor descenso de la temperatura. En la 16, beso. En la 17, las emisiones de CO2 que contaminan la atmósfera proceden principalmente de la quema de combustibles fósiles. En la 17, la E. 18. Una de las causas del aumento de la concentración de gases de efecto invernadero es La destrucción de la capa de ozono. gases del efecto invernadero, ¿ah? O sea, los gases GI que te había mencionado, vapor de agua, dióxido de carbono y metano. Eso sería el aumento de la deforestación. Cuando ya no hay arbolitos, esos arbolitos ya no van a absorber el dióxido de carbono. Por eso, el aumento de la deforestación hoy también está
generándome el cambio climático. Ya. Gases que contribuyen a retener el calor atmosférico permiten la formación de otros fenómenos. La C. El anhídrido carbónico. Y en la 20, es la capa de la atmósfera donde se produce la volatización de los meteoritos. ¿Dónde te dije que los meteoritos se volatizaban? ¿Dónde comenzaban a desintegrarse? ¿En la termósfera? Exacto, sería en la 20 mi respuesta A, termósfera. Bien, chicos, entonces esto sería todo en relación a las capitas o en relación a la separata. Dame por aquí. Ya por aquí creo que me han puesto una fotito, ¿verdad? Del examen. Con respecto a la Tierra podemos señalar lo siguiente. Bueno, vino una pregunta de Tierra, menor amplitud térmica, ¿no? Era la correcta. Característica que corresponde a los mapas, vino de cartografía. ¿Presentan gran cantidad de información? No. ¿Representan áreas medianas? Tampoco. ¿Permiten tener una idea real sobre la altitud? No. ¿Conservan forma, área y distancia a la vez? No. Se elabora en escala pequeña, ¿sí? En la segunda. Ya, ahí mira, en la primera es la respuesta A, la segunda la E. Si dos o más ciudades se localizan en el mismo meridiano, entonces podemos afirmar que son antecos. Si están en el mismo meridiano, son antecos, por lo tanto tienen la misma hora. Y la última dice, es la principal consecuencia que se deriva del movimiento de rotación terrestre. Principal consecuencia, sucesión de los días y las noches. La principal consecuencia del movimiento de rotación es la sucesión de los días y las noches. La alternativa E. Sería A, E, C y en A. Eso sería en relación a la pregunta que por ahí una de tus compañeras me envió. La última me confundí, Miss. Yo les ¿Por qué había no podría ser la forma de la Tierra? No, como principal consecuencia es la sucesión de los días y las noches. Si no hubiera rotación, no podríamos cambiar. O sea, todo un lado de la Tierra estaría siempre permanente iluminado. Y otro lado estaría de noche si no hubiera rotación. Por eso yo les había mencionado, la principal consecuencia, no te olvides, del movimiento de rotación es la sucesión de los días y las noches. O sea, todas son sus consecuencias, ¿ah? Todas las que están ahí son consecuencias del movimiento de rotación, pero te estoy diciendo la más importante. Y la más importante es la sucesión de los días y las noches. Ya, y por aquí hay otro. Ah, ya. Ese es el porcentaje de radiación ultravioleta, ¿verdad? En la ciudad de Lima. Y estamos, chicos, dentro del porcentaje de radiación más alto que te decía en el Perú. Por eso, a pesar de que ahorita no esté muy pronunciada la radiación solar, tú tienes que colocarte protector solar. Por eso es importante que todo el año utilices protector solar para evitar que tengas alguna enfermedad como la que te había manifestado. Porque recuerda que producto de esa insolación que nosotros recibimos por parte del sol, pudiéramos tener daños en nuestra